Tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La fe de Judas Iscariote. Como bien saben, Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos de Jesús. ¿Por qué Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, llegó a traicionar a Jesús? Según el relato registrado en la Biblia, fue su codicia y deseo por las cosas materiales lo que cegó sus ojos a la verdad. Al final Jesús testificó sobre él diciendo: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. No es que las cosas materiales en sí mismas deban estar ausentes de nuestras vidas. Sin embargo, debido a las cosas materiales, actos necios como abandonar nuestra fe, abandonar la verdad e incluso traicionar a Dios, nunca deben acontecer en Sión. ¿No es así? Veamos juntos 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. ¿Qué dice que les acontece? Hay muchos factores que pueden llevarnos a extraviarnos de nuestra fe. Debido al deseo por el honor mundano, a veces por la codicia por las cosas materiales, a veces por problemas que involucran al sexo opuesto, y más allá de estos, innumerables otros asuntos se convierten en obstáculos y piedras de tropiezo que nos impiden entrar en el reino de los cielos. Podemos decir que en el caso de Judas Iscariote fue por el dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Veamos el versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esto es lo que declara la Biblia. ¿Cómo realmente podremos regresar al reino eterno de los cielos? ¿Cómo podremos presentarnos sin mancha e irreprensibles ante Él? ¿No deberíamos orientar nuestros pensamientos en esta dirección? Donde se ofrezca una ganancia material, por supuesto puede haber casos en que se obtenga por medios legítimos. Sin embargo, también hay innumerables tentaciones obtenidas por caminos injustos que pueden presentarse ante nosotros. Por eso, a través del sermón de hoy titulado La fe de Judas Iscariote, consideremos esto. Aunque Judas fue uno de los 12 discípulos de Jesús, ¿qué fue lo que siempre permaneció a su lado? Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque, ¿qué era él? Era ladrón.
En otras palabras, robó el dinero. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Era un ladrón tanto espiritual como físicamente, que había puesto sus manos sobre las ofrendas sagradas de Dios. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Judas no dijo esto por una verdadera preocupación por los pobres, sino porque si ese costoso perfume se vendiera y los 300 denarios se pusieran en la bolsa de dinero, él tendría muchas oportunidades de robar de los fondos. Ya que el perfume no se vendió, sino que se rompió y se derramó por Jesús, él no pudo soportarlo. Hoy, mientras ustedes y yo consideramos la posición de Judas Iscariote, quien estaba a cargo de la bolsa del dinero, ¿de dónde creemos que siempre surge la tentación? Siempre surge de lo que está cerca. En el caso de Judas Iscariote, él estaba a cargo de la bolsa del dinero y constantemente robaba de ella. Por eso la Biblia lo describe claramente como un ladrón, ¿no es así? Al final, Judas Iscariote terminó en un camino que no conducía al reino de los cielos, sino al infierno eterno. La tentación siempre surge de lo que tenemos cerca. Si miramos la historia de Adán y Eva, vemos que Eva comenzó a merodear cerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, y así cayó en la tentación de Satanás. Ella vio que el fruto era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. En verdad, toda tentación surge de nuestro entorno inmediato. Sin embargo, ante tal tentación, en un solo instante, se decide si elegiremos el infierno eterno o el reino de los cielos. Hermanos, no hay resultado sin causa, ¿verdad? Por eso, debemos ser todos aquellos que, guardando fielmente la palabra de Dios, sus decretos, leyes y mandamientos, con gratitud, podamos llegar hasta el reino de los cielos. Vayamos a Juan capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Del mismo modo, cuando una persona codicia continuamente la ofrenda sagrada de Dios y pone una mano malvada sobre ella, el resultado final es que Satanás entra en su corazón. A través de la lección de Judas Iscariote, debemos reflexionar una vez más sobre la advertencia constante de que debemos ser personas que, con gratitud y gracia, se aferran firmemente a la esperanza del reino de Dios mediante la justicia, la piedad y la verdad. Hoy, en nuestro mundo, muchas personas también tienen un gran deseo por las cosas materiales. Por eso, muchas personas llegan a pensar que el dinero es la llave maestra que puede resolver todos los problemas del mundo. Aunque esto ha sido así en todas las épocas, la Biblia nos dice que en los últimos días esa mentalidad se volverá especialmente fuerte. En tiempos como estos, debemos buscar una mayor santidad y piedad delante de Dios, preguntándonos cada día: ¿cuál es la voluntad de Dios? Y no cometer la necedad de dejarnos cegar por las cosas triviales de esta tierra y perder así el reino eterno de los cielos. Si Judas Iscariote, que estaba justo al lado de Jesús, hubiera guardado su fe pura y recta hasta el final,
como Pedro, Juan y Santiago, con qué gozo estaría viviendo ahora con Jesús en el reino de los cielos. Sin embargo, ese hábito corrupto de poner sus manos sobre la ofrenda sagrada terminó llevándolo inevitablemente por el malvado camino de vender a Jesús por 30 piezas de plata y elegir el infierno eterno. Hermanos, Dios dijo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Al final, ¿no fue este el resultado de una vida diaria en la que sus pensamientos, su fe y su mismo espíritu no eran dignos del reino de Dios? Entonces, ¿qué espíritu entró en él, según la Biblia? En Juan capítulo 13 leemos, Satanás entró en él. Tan pronto como Satanás entró en él, unió fuerzas con los hombres malvados que buscaban matar a Jesús. Vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. De esta manera, Judas Iscariote se unió a aquellos que siempre habían obstaculizado y calumniado el evangelio que Jesús proclamaba para crucificar a Jesús. Eran los espíritus malignos que habían descendido del cielo y que en la tierra continuaron realizando la misma obra de engaño. Vayamos a Mateo capítulo 27, versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió. ¿Qué dice que hizo? Y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Hay muchas cosas que pueden hacernos desviar de nuestra fe. En todos estos eventos, la voluntad de Dios estuvo obrando para cumplir la profecía que había sido escrita. Continuemos en el versículo 8. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Toda obra que se realice en esta tierra quedará atada de la misma manera en el reino de los cielos. Pensemos en lo que hizo María en esta tierra. En términos actuales, era un perfume tan precioso que habría que entregar varios años de salario de una sola vez para poder comprarlo. Sin embargo, por Jesús, ella no lo escatimó en absoluto. Cuando Judas Iscariote vio esto, se indignó profundamente y exclamó, ¿por qué este desperdicio? Al reflexionar sobre este relato, ¿María hizo esto porque no le daba valor al perfume? ¿O era porque lo consideraba a él mucho más precioso? Ya que Jesús era más precioso para ella, se dio cuenta de esto y actuó en consecuencia. Sin embargo, Judas Iscariote, en su necedad, le dio más valor al perfume que a Jesús. Como resultado, este corazón malvado creció y se deterioró hasta que Satanás entró en él. Judas traicionó a Jesús para que fuera crucificado. Pero ¿qué sucedió con él?
Él encontró un final trágico, ahorcándose sin siquiera utilizar las 30 piezas de plata que había recibido. Un caso como este aparece también en las profecías, en los días de David, quien representa a Cristo. Veamos juntos esta escena en 2 de Samuel capítulo 17. Leamos juntos el versículo 22. Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, Ahitofel era el consejero del rey David. No obstante, cuando David estaba en gran angustia, Ahitofel lo traicionó y se puso del lado de sus enemigos, ofreciéndoles consejos. Sin embargo, Dios intervino para que el consejo de Ahitofel no fuese aceptado. Fueron persuadidos de escuchar a un hombre llamado Usai en lugar de a Ahitofel. Enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Ahitofel estaba cerca de David, así como Judas Iscariote estaba cerca de Jesús. Ahitofel se puso del lado del adversario de David e ideó un complot en su contra. Pero cuando su consejo fue finalmente rechazado, regresó a su ciudad natal y se ahorcó. A través de esto podemos contemplar en las profecías de la Biblia que David representa a Jesús y Ahitofel representa a Judas Iscariote. David y Jesús, Ahitofel y Judas Iscariote. Aquí podemos confirmar una vez más que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué sucede con todas las cosas que ocurren en esta tierra? Todas se cumplen también en el cielo. Puesto que todo se cumple tal y como está escrito, debemos arrepentirnos rápidamente y apartarnos de cualquier palabra o acción en nuestra vida de la fe que no dé gloria a Dios, para que podamos vivir de acuerdo con su voluntad. En la actualidad, es posible que no comprendamos todo en su totalidad. Sin embargo, en el último día, cuando Dios juzgue a todas las personas según sus obras, Él pondrá todo en su debido orden. Por lo tanto, nosotros, los hijos de Sión, nunca debemos perder nuestro corazón agradecido y debemos seguirle fielmente hasta el final, sin importar por dónde nos guíe. ¿No es así? Vean de cerca cómo sirvieron a Dios cuando vino a esta tierra en la carne. Cómo lo trató el centurión, cómo lo recibió Zaqueo y con qué corazón lo sirvió María. Verán que quienes así actuaron en la tierra estaban destinados al reino de los cielos, porque ellos son los que actuarán de igual manera en el cielo. Por el contrario, personas como Judas Iscariote actuarían de la misma manera incluso en el cielo, razón por la cual Dios ya está observando todas sus obras aquí en esta tierra. Es el mismo principio que cuando Dios examinó y preparó a los israelitas durante sus 40 años en el desierto para las cosas que tendrían que hacer una vez que entraran en la tierra de Canaán. Por lo tanto, a partir de este día, con un corazón nuevo y un espíritu nuevo, propongámonos caminar en el Espíritu Santo y vivir según la voluntad del Espíritu Santo. Ahora, aunque somos muy conscientes de que David representa a Jesús, vayamos también a Jeremías, capítulo 30, versículo 9. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Entonces, ¿a quién se refiere en última instancia este David profético en el Nuevo Testamento? Todos hemos aprendido que representa a Jesús. Entonces, así como Ahitofel estaba al lado de David, ¿quién estaba al lado de Jesús? Fue Judas Iscariote. Vayamos a Juan capítulo 13, versículo 7.
Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Ahora no te das cuenta de por qué estoy haciendo esto, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Entonces, ¿qué dijo? Es un ladrón y un demonio. Jesús ya sabía quién lo traicionaría. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Veamos también Juan capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿A quién se refieren estas palabras? En definitiva, estas palabras se refieren a Judas Iscariote. Sin embargo, aún sabiendo esto, Jesús mantuvo a Judas Iscariote con él y caminó con él hasta el final. Pasemos ahora a Marcos capítulo 14, versículo 20. Él, respondiendo, les dijo: Es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Así contemplaba Jesús a Judas Iscariote. Más que nada, él tenía debilidad por las cosas materiales. Esta mentalidad, que priorizaba el dinero sobre Dios, finalmente lo llevó a convertirse en el que vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Ahora estamos viendo los registros de alguien que estuvo al frente de tales malas obras que acontecieron hace 2000 años, durante la época de Jesús. Si dependiera de ustedes, ¿qué clase de personas admitirían en el reino de los cielos y a quién impedirían entrar? ¿Qué harían si un ladrón feroz golpeara a su puerta exigiendo: «Abran, ¿voy a entrar?» ¿Qué harían si lo hiciera un ladrón o un fornicario? Por supuesto, no abrirían la puerta. Lo mismo ocurre con las puertas del cielo. Lo que se ha hecho en esta tierra también se cumple en el cielo de la misma manera. Por lo tanto, la posición y la postura que deseamos tener en el reino de los cielos está determinada en gran medida por nuestra vida en esta tierra. Por eso debemos vivir nuestra vida de la fe con rectitud. Antes de centrarnos en la vida en la tierra de Canaán, si primero consideramos cómo vivir nuestra vida en el desierto, entonces, sin importar las dificultades que enfrentemos, daremos gracias a Dios. Si uno recorre el camino de los 40 años en el desierto sin olvidar a Dios y le da gloria, esa persona seguramente podrá entrar en la tierra de Canaán. ¿Acaso no fue este el caso de Josué y Caleb? Esto se debe a que Dios sabe que esas personas le darán gloria, aún después de entrar en la tierra de Canaán. Consideremos a aquellos que ya se han resistido a Dios, han murmurado y se han quejado en este mundo que es figura y sombra. No han mostrado gratitud, han desechado su gracia como un zapato gastado y han tratado la verdad como si fuera trivial. Si a tales personas se les permitiera entrar en el reino de los cielos, solo traerían confusión. Por tanto, ¿qué dijo Dios? Vayamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 23.
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El reino de los cielos es para este tipo de personas. Esta es precisamente la razón por la que Dios reprende a otras personas en su palabra, diciendo: «Apartaos de mí, hacedores de maldad». La razón por la que los expulsa es que si entraran en el cielo, inevitablemente desobedecerían los mandamientos de Dios, cometerían iniquidad y destruirían sus decretos, leyes y estatutos. El reino de los cielos nunca más debe convertirse en un lugar así. Por lo tanto, el reino de los cielos no será un lugar donde tales personas puedan entrar. Es para aquellos cuyos nombres están registrados en el libro de la vida del Cordero, aquellos que saben cómo seguir al Cordero con un corazón alegre y agradecido por donde quiera que Él los guíe. Aquellos que aprecian con gracia los mandamientos de Dios y su fe en Dios, y aquellos que permanecen con Él hasta el final. Esto se debe a que el carácter que forjaron en esta tierra continuará con ellos en el cielo. Por eso la Biblia registra estas enseñanzas. Vivamos nuestra vida de fe correctamente. En nuestro viaje hacia el reino de los cielos, seamos sobrios y tengamos dominio propio. Seamos pacientes y perseveremos. Y amémonos unos a otros y estemos unidos en amor y armonía. La Biblia declara que aquellos que pueden entrar en el reino de los cielos no son alborotadores, sino pacificadores. Todos debemos aprender a convertirnos en aquellos que pueden construir paz. Nunca debemos convertirnos en alborotadores como Judas Iscariote, trayendo angustia y dolor al corazón de Jesús y finalmente causando que Él sea crucificado. ¿No vimos un relato similar en el Antiguo Testamento, en la historia de Acán? Este incidente se produjo justo después de la conquista de Jericó, la primera ciudad al entrar en la tierra de Canaán. Quizás nadie esté completamente libre del deseo por las cosas materiales o las riquezas. Sin embargo, un problema como el de Judas Iscariote surge cuando ese deseo supera el valor del cielo en nuestro corazón. Ya que Judas Iscariote valoraba más las ganancias mundanas que a Dios, ni siquiera dudó en participar en la crucifixión de Él, ¿no es así? Teniendo esto en cuenta, corramos diligentemente hacia el reino de los cielos. Con esto quisiera concluir este sermón. Muchas gracias.